Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mariana Corradini. Paula, buenas noches. Comenzamos el programa Periodistas con un interrogante, como es habitual. Siempre tenemos muchas preguntas con Mariana. ¿Y qué pregunta hoy, no? Reflexionando también, después de haber conmemorado el Día de los Trabajadores la semana pasada, ¿es el fin del trabajo tal como lo conocemos? Esa temporalidad que a veces antes creíamos que era permanente, ¿no? Sí, o por allí algunas personas que empezaban su vida laboral en un lugar y se jubilaban en ese mismo lugar. Qué lejano que parece eso hoy en la actualidad. Para ello tenemos tres personas invitadas a Periodistas. El primer bloque lo vamos a compartir ya mismo con la doctora. Ella es investigadora CONICET, Patricia Collado Maceo. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, por recomendación también lo vamos a decir de una colega de nuestra universidad. Una querida colega, sí señora. Susana Reutemann, nos dijo que este es un campo que trabajás, que investigás. Entonces, ¿cuáles son, Patricia, esas transiciones, esas transformaciones del trabajo como tal? Buenas noches y bienvenida a Periodistas. Hola, Patricia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Lo primero que quería decir que en sus preguntas como que hay dos cuestiones importantes entrecruzadas. Una cuestión son las transformaciones del trabajo en general, que es la forma que tenemos nosotros de obtener nuestra subsistencia de las más variadas maneras. Y otra cuestión es como el fin del empleo asalariable, estable, asegurado, formal, como bien decía tu colega, que tiene mucho más que ver con una forma que no tiene tantos años o cientos años de vida, digamos, tiene a lo sumo 400 años de vida o menos, digamos, y tiene mucho que ver esa forma de empleo asalariada con el desarrollo del capitalismo. Sí, efectivamente, hoy aproximadamente más del 50% de la población se encuentra en la informalidad, está desasegurada, y eso ciertamente jugar a la ruleta rusa con el futuro, porque no tener aseguramientos hoy, estar informal, es hacer una apuesta sin garantías al futuro de nuestras juventudes. Es decir, en la proyección de la salud, de la previsión social, de los seguros cuando estemos jubilados, de la accidentología laboral. Ese desaseguramiento, estamos empeñando el futuro de los grupos sociales más jóvenes que ingresan al empleo, porque ustedes vean que cuando nosotros analizamos las condiciones laborales, la parte más asegurada es la que es más estable en el empleo. Y los más jóvenes ingresan en las peores condiciones al campo del empleo y del trabajo. Y hablo del trabajo en general porque hay otras formas de trabajo en la economía social, en el trabajo de reproducción, que no son asalariadas. Y no son reconocidas y sin embargo también ayudan a la valorización de nuestra vida, a nuestra reproducción y bueno, y esas formas no son contenidas dentro de las estadísticas que solo captan el empleo formal, el empleo asegurado, el empleo urbano, el empleo citadino y dejan muy de lado todas las otras formas de trabajo que van más allá del empleo y que se hallan en la periferia de las periferias, tanto del trabajo formal como de lo urbano, digamos. Es muy interesante esto que planteas, porque me surge otra pregunta. Si los más afectados por esta falta de regularidad laboral son los jóvenes. Entonces, mi pregunta es, Patricia, ¿a los jóvenes les interesa estar hoy en un trabajo estable o es que aún no hay una conciencia de lo que significa no estarlo? No sé si es clara la pregunta. Es clarísima. Mira, yo creo que jugamos con muchos juicios previos. He estado hace muy poco hablando con muchos chicos que se dedican a la gastronomía. Y no digo solamente hacer comida, sino son mozos, sino que son bartenders, que son baristas. Son los más precarizados, los más invisibilizados. Y no pueden defender sus derechos porque, de hecho, hablar hasta con su delegado sindical es causal de despido. Entonces, a veces nosotros creemos que a los jóvenes les gusta ser emprendedores, estar desasegurados, que ellos se bancan la rotación laboral. Bueno, creo que la juventud, como todas las cosas en la vida, en el trayecto laboral, tiene fecha de vencimiento. Entonces, uno se puede bancar y hasta relativamente
determinadas condiciones de sobreexplotación laboral y de sobrecarga laboral a los 22, a los 26, pero ya no más a los 30 años. Tuvimos acá en Mendoza nosotros un caso de una persona que en gastronomía murió en la cocina mientras sus compañeros cumplían el turno. No los dejaron retirarse. Y estas cosas son lamentablemente invisibilizadas por la prensa. Podríamos decir, son censuradas por los propios compañeros de trabajo, porque si uno habla de esto con investigadores, me ha pasado a mí, es causal de despido. Y si lo habla con abogados o con la propia subsecretaría de trabajo, también los localizan para despedirlos. Esta fantasía de que a los jóvenes les gusta ser emprendedores y estar desasegurados, también es un mito urbano. Quiero decir que tenemos nosotros que desmistificar porque estamos empeñando la fuerza laboral del futuro. Patricia, vos hacías referencia también a lo citadino y los otros trabajos que son regionales, digamos, y que tienen que ver con los territorios. ¿Cuáles son también esas transformaciones, ¿no? ¿Cómo se transforma el trabajo de acuerdo a esta disposición también de las regiones, de las ciudades, de los conglomerados? Bueno, hoy estamos hablando de una crisis global que tiene que ver con el ingreso de productos del exterior que va a afectar directamente a las economías regionales. En las primeras planas hoy de los diarios sale cómo afecta la yerba mate, por ejemplo, y ni hablar de los vinos en la zona nuestra, que es vitivinícola, y que es una producción que no solamente motoriza a la agricultura, sino también a la agroindustria. En Mendoza ustedes saben que la industria depende fuertemente de la cuestión vitivinícola, del sector vitivinícola. Entonces podemos ver que todas estas transformaciones de apertura del mercado va a impactar directamente en las economías regionales y que va a llevar a aumentar la desprotección del empleo que ya es desasegurado y muy informal en las zonas rurales. Porque no creamos que todo tiempo pasado fue mejor. Nosotros tenemos amplios grupos de trabajadores golondrinas que van de lugar en lugar levantando cosechas y que no podemos hablar que en estos sectores, digamos que la informalidad laboral lleva décadas, sino muchas décadas de antigüedad. Y lo que sí puedo decir es que esto va a llevar a desaceleraciones económicas, contracciones del consumo, no solamente del empleo, y un importante desaceleramiento económico en términos generales al interior del país. Patricia, gracias por comunicarte con periodistas. Seguramente nos faltará oportunidad para que sigamos conversando en profundidad de estos temas. Para nosotros ha sido un gusto enorme. Te cuento un detalle. Tenemos un invitado acá en piso que te conoce como bibliografía y creo que eso es uno de los mejores piropos que a uno le pueden hacer como docente, sos como ¿no? su marco teórico, sos su marco teórico, ¿no? Es sociólogo graduado de nuestra Universidad Nacional de Villa María, Julián Barbero, y nos decía que, bueno, es un placer también compartir con vos esta instancia que tiene que ver con, bueno, la difusión de algunas de esas cuestiones que tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir poniendo en reflexión también en los medios de comunicación y aún más en estos medios de comunicación que son, digamos, universitarios. Así que muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a una pausa y seguimos después analizando el futuro del trabajo. Así es, segundo bloque, Julián Barbero, y tercer bloque, Paula Toselli. Ya volvemos.
Segundo bloque, seguimos conversando sobre el futuro del trabajo, si es que podemos pensar en el futuro del trabajo. Con nosotros está Julián Barbero. Julián es sociólogo, es egresado a nuestra universidad. Buenas noches, Julián. Buenas noches, gracias por sumarte a Periodistas. Y la pregunta es esta: ¿estamos asistiendo al fin del trabajo tal como lo conocemos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá discutiendo sobre este tema tan importante después de un 1 de mayo, digamos, de hace unos días. Y en un contexto también donde se está discutiendo con mucha centralidad esta pregunta que vos me haces respecto a lo que fue la semana pasada o hace una semana ya el acuerdo con el Fondo Monetario que exige al gobierno nacional realizar algunas reformas laborales, reforma del sistema previsional. Estamos asistiendo a transformaciones muy grandes dentro de lo que es la situación del trabajo. Yo particularmente trabajo en el trabajo final de grado de la licenciatura una perspectiva que busca tomar a la cuestión del trabajo desde las condiciones de vida. Porque muchas veces cuando se habla de la realidad laboral, de las relaciones laborales, no se pierde de vista el sujeto trabajador. Producto, bueno, de lo que lleva a tendencias como, por ejemplo, festejar el Día del Trabajo y no del trabajador. Bueno, todas esas tendencias que están muy también en boga actualmente. Yo busco tratar de trabajarlo desde las condiciones de vida. Hoy, desde esa perspectiva, las condiciones de vida sí se están sumergiendo en una transformación muy grande. Está habiendo altos niveles de pobreza, los salarios están siendo cada vez con menor poder adquisitivo, hay precarización laboral. Hay un montón de variables que podemos tomar desde las condiciones de vida que nos hablan sí de que cierta forma estamos asistiendo al final de una época que de alguna manera, cuando estábamos acostumbrados más en la etapa industrial de nuestro país, tener un trabajo fijo. Bueno, recién Patricia mencionaba sobre la problemática de los jóvenes, las mujeres. Hoy actualmente en Argentina, a pesar de estas transformaciones, también hay esquemas que se siguen reproduciendo que son muy viejos, como lo es el trabajo infantil, la diferencia de género también respecto a las retribuciones que se realizan por el mismo trabajo, por la misma tarea. Entonces yo diría que sí hay cuestiones que sí estamos asistiendo a un fin, producto de las nuevas tecnologías, de las nuevas modalidades de trabajo, pero por otro lado estamos ante una situación que no cambia, ¿no? Esto de la precarización, de los bajos salarios, viene siendo progresivo incluso y viene repitiéndose desde hace varios años. Sobre todo pensar también en lo que tiene que ver con lo de América Latina, digamos que es una condición típica de América Latina, pero vos decías esto de la condición de los sujetos. También ocurre que pensamos a veces que la panacea es Europa, pero que en Europa para poder acceder a una vivienda también, con el salario no les alcanza. Entonces, por allí pensar en esto, ¿no? De lo humano, de que el trabajo antes las personas tomaban el apellido por el trabajo que realizaban, ¿no? En la antigüedad. Entonces, que es parte de la esencia del ser humano. ¿Cómo pensamos si hoy todo lo atravesamos con el mercado, con que el mercado es el que manda? Bueno, es muy importante, primero desde el punto de vista internacional, que es muy importante verlo desde esa perspectiva, la situación laboral, las condiciones de vida. Recién mencionábamos el 1 de mayo. Entre el 30 de abril y el 1 de mayo se realizaron, cuando pensamos en el sujeto trabajador, estamos pensando también en una condición que tiene ese sujeto de fuerza, de poder también no solamente asumir las condiciones de trabajo como tal y ya, sino también enfrentarse a otros actores, como decís vos, que se encuentran en lo que se llama el mercado y que también tienen un interés en hacer que el trabajador tenga cada vez menores condiciones de vida y menores condiciones laborales. Y vos bien lo decías, en Europa fue uno de los epicentros mundiales de protestas y manifestaciones el 1 de mayo y las exigencias son, de vuelta, condiciones básicas de vida, contra la precarización laboral, contra la uberización, ¿no? Esta empresa que se llama Uber y que ha ganado de alguna manera esa conceptualización del trabajo precario en las empresas. Y eso no es solamente de Argentina y Latinoamérica, como bien decía, sino que también en los países centrales. En Estados Unidos estamos acostumbrados de ver muchas manifestaciones, también producto de la precarización laboral. Y bueno, el sujeto trabajador también, ahí entra otro factor que es el sujeto trabajador organizado. Frente al mercado
me parece que la única oposición que puede, de alguna manera, oponérsele a estas tendencias de bajo salario, de precarización, es el sujeto trabajador organizado y lo ha manifestado. ¿Te parece, Julián, que estamos asistiendo a un momento donde la organización de los trabajadores pareciera ser prioridad? A mí me pareciera que, por el contrario, hay todas unas campañas de desprestigio de los dirigentes sindicales, ¿no? Hay, un autor que es Francois Dubayet que dice precisamente esto de el fin de esa pasión colectiva que movilizaba justamente a las agrupaciones sindicales, o sea, como que hoy el individualismo es el que manda, ¿no? ¿Qué ves en esta perspectiva? Como todo momento de crisis, la cuestión del sindicalismo no está aparte de esa realidad. Entonces vemos que también estamos atravesando una situación de crisis colectiva por parte de los trabajadores y la resistencia que podemos ofrecer a esa fuerza del mercado. El sindicato fue una manifestación, una expresión gremial que tienen los trabajadores para poder defenderse, pero bueno, también estamos frente a organismos, recién decíamos, también como el FMI, como otros organismos financieros, los bancos, los poderes financieros que actúan también a nivel internacional, que están desprestigiando los gremios porque ven también en ellos una resistencia a las condiciones de trabajo, al bienestar laboral de los trabajadores y al bienestar de las condiciones de vida en general. Yo creo que esta crisis de todas maneras es una oportunidad también para estos organismos, para estas organizaciones sindicales, para poder reconstruirse, para poder replantearse las nuevas problemáticas de los jóvenes, de los trabajadores que tienen la posibilidad de meterse en nuevas modalidades de trabajo y que sin duda va a tener que contemplarlo para poder sobrevivir. Julián Barbero, muchísimas gracias, por compartir este momento en Periodistas, estas reflexiones, estos interrogantes. Volvemos después de la pausa con Paula Toselli.
Llegamos al tercer bloque. Nuestra invitada, Paula Toselli, es ingeniera en sistemas, docente de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Villa María, y ella da matemáticas e inteligencia artificial. Buenas noches, Paula, bienvenida. Buenas noches, chicos. No vamos a hablar de matemáticas. Bueno, no vamos a hablar de matemáticas, pero nos convoca pensar en esta tensión, en este vínculo, ¿no? Que es el trabajo, el mundo del trabajo y la inteligencia artificial. A veces parece que fuese así como un cuco. Bueno, tu trabajo precisamente en el aula, pero también, digamos, como consultora en tu profesión, es acercar la IA al trabajo, o tal por lo menos algunos perfiles laborales. Sí, tal cual. Yo creo que siempre lo que es desconocido muchas veces genera miedo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, la inteligencia artificial, a lo mejor son dos palabras como muy fuertes para decir, bueno, ¿qué viene a hacer? Pero si uno empieza a indagar en esto, yo siempre cuento que la inteligencia artificial nace en 1956. Entonces, han pasado muchos años y al día de hoy no nos ha reemplazado, ¿no? Entonces, han sido siempre soportes. Y si bien es verdad que hoy estamos en un auge donde hay otro movimiento de la inteligencia artificial aplicada al trabajo, yo siempre trato de plantear esta pregunta, porque a mí me gusta la inteligencia artificial, pero de un lado bastante humano. Yo digo, bueno, ¿qué es lo que nos hace a nosotros, como personas, ¿no? Ser buenos o tener ese valor, ese diferencial en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a ver que la inteligencia artificial intenta imitarnos, porque ese es su nacimiento, digamos, ver cómo razonamos, aprender cómo pensamos, tomar decisiones, pero si realmente puede imitarnos, significa que esas tareas de alguna manera son automatizables. Entonces, yo ahí siempre pongo la reflexión de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo como profesional, como trabajador, como persona? ¿Qué es lo que tengo que no va a ser reemplazado? Porque vamos, en realidad, digamos, a un trabajo muchísimo más automatizado, pero donde también el valor humano se va a destacar más. Ya ahora las cosas que pueden ser reemplazadas van a ser reemplazadas, entonces, ¿dónde queda la persona, no? Y yo lo veo incluso, por ejemplo, en la docencia. Hay muchas personas que tienen miedo porque dicen, bueno, la docencia es algo totalmente reemplazable. Bueno, ¿qué es lo que hace un docente que no sea reemplazable? Esa sería la pregunta. Entonces yo me pienso o me remonto el tiempo y digo, bueno, cuando hablábamos de Sócrates, cuando hablábamos de ese tipo de filósofos que enseñaban, que eran maestros, hablaban desde su experiencia, de su conocimiento. Esas cosas, por más que esté la información en todos lados, por más que la inteligencia artificial te la pueda explicar, todo lo que tiene que ver con esto, el contacto humano con el estudiante, el hecho de tu propia experiencia que es diferente a la de otro docente, todas esas cosas son las que se pueden seguir colaborando y que si nos ponemos a ver, se ha perdido el rol real del docente, porque si volvemos a esa época era compartir más conocimiento y sabiduría. Y hoy en día yo digo que terminamos pareciendo loritos repitiendo la misma lección, que tampoco es nuestro objetivo. Pero bueno, de alguna manera la educación se fue dando para un lado o para el otro. Entonces, para mí, digamos, yo les escuchaba tanto a Julián con este tema de las nuevas eras y demás, y yo coincido en eso, ¿no? Es una nueva era, pero yo no le tendría tanto miedo porque creo que esto de decir nos va a reemplazar en el trabajo la inteligencia artificial hoy es mucho, ¿no? Es un camino que ¿Y por qué se repite? Parece ser una afirmación que se repite en distintos sectores, sí, aún en sectores que se supone que tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de conocimiento. De la reflexión, exactamente. Claro, sí. No nos va a reemplazar, lo decimos con todas las letras. Bueno, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Nos va a potenciar. Yo creo que las personas que utilizan bien la inteligencia artificial se potencian. Entonces, te doy un caso. Dale. Yo soy mamá de 2 pequeñas. Estoy estudiando un doctorado y estoy trabajando a su vez, ¿no? Y yo puedo hacer cosas en poco tiempo que antes no podría hacer gracias a la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, yo tengo que preparar una clase. Me sustento de la inteligencia artificial. Bueno, esto es lo que quiero dar, este tema de este libro, resumílo, convertímelo en 3 ítems para una slide.
Yo antes era un trabajo que tenía que hacer, de sentarme, leer toda la bibliografía, analizar, ver si servía, si no servía, si era útil. Hoy en día me puedo ayudar de la inteligencia artificial. Ahora, si yo no sé sobre ese tema, ¿cómo puedo saber si eso está bien o está mal? Entonces se convierte en una herramienta. Lo mismo me pasa cuando estudio el doctorado. Yo antes a lo mejor tenía que hacer algo de programación o algo así, y me llevaba mucho tiempo buscando en foros un error que saltaba, una situación de ese tipo. Hoy en día directamente le pregunto a lo mejor a un ChatGPT, le digo, ¿qué es este error? Y me dice tal cosa. Entonces yo voy y lo corrijo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo optimizo mi tiempo. Yo hoy puedo estudiar, trabajar y maternar gracias a que uso la inteligencia artificial como una herramienta potenciadora. Yo creo que hay que aprender a usarla, hay que perderle el miedo, ¿sí? Y buscar en dónde nos puede ayudar. Con relación a algo que también se debate, ¿no? Además de esta pregunta desde el temor o desde esta cuestión, es decir, bueno, lo que no puede la inteligencia artificial hacer es, bueno, la conciencia. Un poco vos decías esto, ¿no? De ser humanos. Bueno, esto de la conciencia artificial no existe, ¿no? Porque son algoritmos, son máquinas, es información que en grandes, no sé, computadoras de estas, en Silicon Valley, en esos centros, digamos, de información y de almacenamiento, nosotros le damos también. Entonces, sí. ¿Cómo pensar que eso puede reemplazar la conciencia del ser humano? Hay muchas teorías relacionadas a la parte de la conciencia, que bueno, que tienen un nivel técnico de profundidad, pero como para dejarles así una idea, y no a modo de asustar, sino a modo de informar. Sí. Nuestro cerebro básicamente trabaja con datos, ¿sí? Y nuestros sentidos perciben del exterior y del contexto, y eso se transforma en información. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese lugar, nuestra conciencia se podría traducir en parte a una cuestión digital, porque la memoria, los recuerdos, son todos al fin y al cabo el mismo esquema, digamos, de nuestra naturaleza. El tema viene con las emociones, más que nada. Hoy en día, aclaro, hoy en día, porque no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿no? Pero hoy en día las inteligencias artificiales no poseen emociones. Ustedes a lo mejor habrán visto que cuando se crea contenido, se crean textos y demás, uno le dice, bueno, arma un texto emotivo. Entonces uno dice, bueno, pero Paula, si vos me decís que no tiene emociones, ¿cómo puede generar un texto emotivo? Bueno, porque lo simula. Conoce, por medio del significado conceptual de la palabra emotivo, cómo debería ser un texto, ¿sí? Estoy hablando de lenguajes así tipo ChatGPT, DeepSeek y demás, que son de procesamiento natural del lenguaje. Entonces, entiende el concepto y lo lleva a la lingüística, pero no lo siente. Entonces, ahí, por ejemplo, es un diferencial grande en la parte humana. O sea, yo puedo generar contenido de todo tipo, ¿sí? Académico, en redes, en comunicación, pero la parte de perspectiva, de experiencia. El otro día justo le conversamos con un chico que también es periodista. Cada uno tiene su punto de vista, ¿no? El periodismo tiene eso de que no es objetivo. Entonces, eso, por ejemplo, sería un valor que no es reemplazable. Está clarísimo. Entonces, porque cerramos, miedo no, sino verlo como una oportunidad que fortalezca nuestra propia labor. Para optimizar, digamos, tal cual, nuestras profesiones y nuestro mundo laboral. Exactamente, e informarse, porque cuando uno se informa sobre el tema también le pierde el miedo, se va dando cuenta de que hoy en día estamos usándolo en Netflix, estamos usándolo cuando buscamos en Google, cuando estamos escuchando música en Spotify, entonces lo venimos usando hace mucho tiempo y quizás no lo sabíamos, entonces hay que informarse para ir perdiendo el miedo. Bueno, no demonicemos entonces esto de la inteligencia artificial. Gracias, Paula. En las profesiones y en el mundo laboral. Tal cual. Bueno, un placer. Gracias a ustedes. Nos tenemos que ir. Sí, abordamos este tema lunes posterior al Día del Trabajador y la Trabajadora, con un montón de perspectivas, ¿no? Para poder quedarnos con reflexiones, ¿no? Por supuesto, y tiene que ver con esto, ¿no? Con ni tecnofóbicos ni tecnofílicos, ¿no? Y pensar también en lo colectivo. Está el mensaje ahí de la serie que está en Netflix, ya que hablábamos de una de esas plataformas que es El Eternauta, ¿no? Exactamente. De lo colectivo, del valor del trabajo desde lo humano, desde lo emocional. Bueno,
muchas podrían ser las reflexiones. Se las dejamos también a los televidentes. Por supuesto, porque nosotras nos tenemos que ir hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, pero agradecemos a Erika Fecia por el peinado, a Andrea Peretti por el maquillaje y a Lilou por la indumentaria. A ustedes por seguir periodistas, al equipo de UniTV, que pueden recuperar este contenido jueves y domingos a la hora 21:30 y por las redes oficiales. Todo dicho. Gracias por acompañarnos. Buena semana. Buenas noches.